Repita de nuevo, tú eres un buen soldado de Jesucristo. Repeat it again. You're a good soldier of Jesus Christ. Yo quiero que como soldado todavía se quede un poquito de pies, lo que puedan. I want you as a soldier to stay standing if you can. Porque para entrar en guerra hay que estar parado. Because to go in war, you got to be on your feet. Sentado yo creo que no podemos luchar. Sitting down, I don't think we can battle. Amén. Amen. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Lo que has oído de mí antes muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. And the things you have heard, say in the presence of many witnesses, entrust the reliable people who will also be qualified to teach others. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Join me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. Gracias, pueden sentarse, hermanos. Thank you. You may be seated. Dije que yo soy un buen soldado de Jesucristo. I said I am a good soldier of Jesus Christ. Usted dice igual que yo. You say same as me. Yo soy un buen soldado de Jesucristo. I am a good soldier of Jesus Christ. No lo oigo. I don't hear you. Amén. Amen. Así que la palabra del Señor nos está diciendo claramente So the word of God is telling us clearly que debemos de esforzarnos. that we must, Cuando Josué iba a conquistar la tierra, when Joshua was going to conquer the land, Jehová le dio una encomienda a él God gives him a task. y le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. He says, be strong and courageous. No temas ni desmaye, Don't be afraid and don't dismay, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. because Jehovah your God is with you wherever you go. Así que donde quiera que podamos nosotros dirigirnos, And anywhere we can, el Señor ha prometido que va a estar con nosotros. God has promised that he will be with us. Y aunque muchas veces pasemos por el fuego, And that although many times we can pass no through nos vamos a fire, quemar. we're not going to burn. Y aunque pasemos por los ríos, Although we pass through rivers, no nos vamos a ahogar. we're not going to drown. Así que no importa la situación por la cual estemos atravesando. Doesn't matter what situations we might be Nos going tenemos through. que seguir esforzando We must keep on going strong en la gracia que es en Cristo Jesús. in the grace which is Jesus Christ. Así que Pablo le habla a su hijo Timoteo en la fe. Paul speaks to his son Timothy in faith. Y le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. You, my son, be courageous in the grace which is Jesus Christ. Tenemos que esforzarnos, hermanos. We have to be strong, brothers Tenemos and que sisters. ser valientes. We must be brave. Muchas veces llegan pensamientos a nuestras vidas Many times thoughts come to our minds and our que lives no tenemos que esforzarnos porque ya Cristo lo hizo todo. that we don't have to be encouraged because Jesus Ya already hizo, did Él it. lo hizo allí en la cruz del Calvario. He already did it in the cross. Ya nuestra salvación es por la gracia de Dios. Our salvation is through the grace of Jesus. Pero ese sacrificio que Él hizo But that sacrifice that he did no fue en vano. wasn't in vain. Así que Dios quiere que tú y yo So God wants me and you nos sacrifiquemos sacrifice each other en agradar a Dios. in pleasing God. Y de eso vamos a tocar en un momentito. And that, we're going to be touching on that in a moment. Pero un buen soldado de Jesucristo, But a good soldier of Jesus Christ, dije que se sacrifica. I say, he sacrifices himself. Romanos 12:1 dice, Romans chapter 12 verse 1 says, así que hermanos, therefore I urge you, brothers, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Así como Abraham obedeció a Dios, The same way Abraham
obeyed God, cuando le dijo, sacrifica a tu único hijo, when he said, sacrifice your only child, él salió en obediencia, he went in obedience, pero en sus pensamientos seguro tenía but in his thoughts he surely had que quien se lo había dicho that he who told him es fiel. is faithful. Y él había dicho que de él iba a tener una descendencia muy grande And he said through him you have a big descendants y que iba a venir de los lomos de él. and would come through his loins. Que él sabía que era Isaac. That he knew it was Isaac. Él sabía que aún del polvo de la tierra, He knew even through the dirt of the ground, Dios lo iba a levantar. God would raise him. Hay cosas que no entendemos, There's things we don't understand, pero a Dios no hay que entenderlo. but God we don't have to understand. A Dios hay que obedecerlo. God we have to obey. Y él llega en obediencia And he goes in obedience y le dice a sus siervos, and he tells his servants, mi hijo y yo iremos my son and I will go y adoraremos a Dios and we will worship God y volveremos. and we'll come back. Así que lo que Dios te está diciendo a ti y a mí, What God is telling you and me, que presentemos nuestros cuerpos to present our bodies en sacrificio vivo, and living sacrifice, santo, holy, agradable a Dios, pleasing to God, que es vuestro culto racional. which is our rational Eso es lo que Dios quiere. worship. That's what God wants. Que aunque tu carne no quiera, Although your body doesn't want tú it, te vas a levantar you're going to get up, y vas a doblar tus rodillas you're going to bow your knees, y vas a clamar al Señor, you're going to shout out porque to Él ha God, dicho, because he has said, clama a mí y yo te responderé call out to me and I will respond, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. and I will show you things big and mighty that you don't know. Cosas que quizás ni por por su mente ni mi mente han pasado. Things that through your mind or my mind haven't passed. Dios la tiene preparada para cada uno de nosotros. God has it prepared for us. Pero tenemos que sacrificar en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. But we must sacrifice in the grace which is in Jesus Somos Christ. llamados a vivir una vida santa delante de Dios. We are called to live a holy life before God. Primera de Pedro 1:13 al 14 nos dice, al 16, nos dice de la siguiente manera. 1 Peter 1:13 through 16. Y quiero tells que lo us- presenten en esta pantalla siempre, por favor. I want to keep it in the screen always. Yo please. quiero que usted y yo leamos, por favor. I want me and you to read it, please. Como dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Therefore, with minds that are alert and all sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at his coming. ¿Cuántos son hijos de Dios? How many are children of God? Para ser hijo de Dios, To be a children of God, hay que recibirlo como el único y suficiente Salvador. we must receive him as a Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, those who believe in his name, le dio potestad he gave them the de ser hechos power to be made hijos, children of God. los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, Those that are not born ni de of blood, voluntad de varón, not of will of man, sino de Dios. but of God. Así que si usted está aquí en esta mañana, So if you're here this morning, te invitamos we invite you a que sea parte de la familia de Dios. to be a part of the family of Que aunque God. usted y yo tengamos concepto de que somos hijos, Although we might have a concept that we are no es children, eso lo que la palabra de Dios dice. that's not what the word of God says. Somos criaturas de Dios, todo, We are all creatures of God, everyone, hecho a la semejanza de Dios. made in his image. Pero quiero hablar con los hijos de Dios. But I want to speak with the children of God. Y usted dice que es hijo de Dios. You say you're a children of God, Pues la palabra del Señor dice lo siguiente. but the word of God says the following. Verso 14. Verse 14. Como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Repito, I repeat, y yo quisiera que usted lo leyera en voz alta. I want you to read it in a loud voice. Como hijos obedientes, As obedient children, no os conforméis a los deseos que antes teníais,
estando en vuestra ignorancia. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Y ahora vengo recio. Now I come tough. Si usted es un hijo de Dios If you're a child of God y está viviendo conforme a los deseos que usted antes tenía, and you're living conform to the desires you once had, usted sigue siendo un ignorante. you keep being an ignorant. Pastor, yo no soy ignorante, Pastor, I'm not ignorant porque yo estoy viviendo conforme a la palabra de Dios. because I'm living according Porque to yo the soy word of God. hijo obediente. Because I am an obedient child. Como hijo obediente, repito, As an obedient child, I no os repeat, conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance, sino como aquel que os llamó es santo, but sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. But just as he who called you is holy, so be holy in all you do. Sea santo solamente Be holy only en el lugar que usted vaya, in the place that you go, que esté vivo. that you're alive. ¿Usted está oyendo? Are you listening? Porque dice hay que ser, de que ser en toda vuestra manera de vivir. So it says we must do it in all our ways of living. Así que si usted está en un lugar, So if you're in a place, no importando cuál sea, not mattering where it is, usted y yo tenemos que ser me and you should be santo, holy. pastor. Pastor. ¿Y se puede ser santo? And can you be holy? ¿Usted cree que se puede ser santo? You think you can be holy? ¿Ustedes creen que se puede ser santo? You guys believe you can be holy? Yo quiero leer de nuevo, I want verso to read 15. again. Verse 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. But just as he who called you is holy, so be holy in all you do. Bueno, si no se puede vivir una vida santa, If you can't live a holy life, Cristo es un mentiroso. Christ is a liar. O Pedro, que está escribiendo de parte del Señor, Or Peter, who's writing entonces es un on behalf of the mentiroso. Lord, is a liar. Entonces, si él dice que podemos vivir una vida santa, If he says we can live a holy life, es porque se puede. it's because you can. Ahora yo tengo que examinarme a sí mismo. Now I have to examine myself. ¿Qué es lo que está impidiendo que yo no viva una vida santa? What's impeding that I live a holy life? Algo está impidiendo. Something is impeding. Oye más lo que dice el verso 16. Listen to what verse 16 says. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. For it is written, be holy because I am holy. Yo no soy perfecto. I'm not perfect. No es que no falle. It's not that I don't fail. Es más, muchas veces pecamos. Many times we sin. La veces que yo estoy hablando es a diario. The sometimes I talk about is daily. No es como la veces que usted está pensando. Not about the sometimes you're thinking Es que a about. diario usted y yo pecamos. It's that daily, me and you, we Pero sin. ¿cómo yo puedo pecar y ser santo? But how can I sin and be holy? Desenrédame ese rollo. Unroll that roll. Dice la palabra, Primera de Juan, The word says on Cap- First capítulo John, 2, chapter 2, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por lo nuestro, sino también por lo de todo el mundo. Primera de Juan, primera de Juan 2, 1, 2 y 3. Entonces, si Él dijo que nosotros somos santos,
if he said that we are holy, y Él es nuestro abogado and he is our lawyer que intercede por nosotros, who intercedes on our behalf, entonces a través de Jesucristo, so through Jesus Christ, el Padre the Father nos ve santo a nosotros. sees us as holy. Ahora, el que crea ser santo por sí mismo Those who está, believe to be holy by está themselves completamente equivocado. is completely mistaken. Completamente equivocado. Completely mistaken. Así que mire, lo van a poner aquí en la pizarra y usted va a ver Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 en adelante. 1 John 2, 1, and going forward. Y lo vamos a leer. Yo quiero que usted lo lea. Que usted se fije muy bien qué es lo que está diciendo ahí. And we're going to read it, and I want you to pay close attention what it's saying right there. Dijimos que pecamos, We said that we sin, que le faltamos a Dios siempre. that we always fail God. Pero dije que Dios nos ve a través de Jesucristo. And I said that God sees us through Jesus Christ. Y cuando pecamos, el Señor nos dice a nosotros. And when we sin, God tells us, Juan es que escribe, John is the one who's writing, el discípulo amado, the loved disciple. y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si Él quiere que no pequemos. Y si alguno tiene pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. My dear children, I write to you so that you will not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. Así que si pecamos tenemos un abogado. So if we sin, we have an advocate. No significa Doesn't mean que tenemos licencia para pecar, that we have a license to sin, porque la paga del pecado es muerte, because the pay of sin is death. pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. But the gift of God is life through Jesus Christ. Lo que Dios quiere es But what God wants is que reconozcamos that we recognize nuestros pecados, our sins, nuestras faltas, our faults, que confesemos delante de Dios. that we confess before Si God. alguno de nosotros peca If one of us sins y no siente que el Espíritu Santo de Dios los redarguye, and doesn't feel like the Spirit of God, si usted siente de Corrects esa us. manera, if you don't feel that way, quiere decir que usted está muerto it means that you're dead en sus delitos in your crimes y pecados. and sins. Y que ya el Espíritu Santo se fue hace tiempo de usted. And that the Holy Spirit left a long time ago from you. Pero si usted y yo pecamos But if me and you, we sin inconscientemente, unconsciously o sea, conscientemente, or even consciously, y sentimos que el Espíritu Santo nos redarguye and we feel like the Spirit of God corrects y us, lloramos delante de la presencia del Señor and we cry before the presence of God, y le pedimos perdón, and we ask for forgiveness, entonces Él nos perdona then He forgives us. y podemos entrar de nuevo And we can enter again a su presencia. to His presence. En una ocasión, In one occasion, un hombre conforme al corazón de él, de Dios, a man confirmed to the llamado David, name David, en el Salmo 51, in the Psalm 51, él pecó delante de Dios he sinned before God. y él mismo le dijo: And he himself told him, devuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. Entonces yo le voy a decir a los transgresores tus caminos y los pecadores se van a convertir a ti. Así que encontramos ahí en el Salmo 51 there we find on Psalm 51 cómo este hombre se arrepiente delante de Dios después de haber cometido el pecado que cometió. how this man repents before God after having committed the sin that he did. Así que es importante que tú y yo reconozcamos Therefore, it is important that me and you cómo recognize estamos delante de Dios. how we are before God. Yo no creo un cristiano que se diga llamarse cristiano, I don't believe in a Christian that calls himself a Christian que esté andando en una vida completamente desenfrenada. that's living a totally unhinged life. Es un peligro grande. It's a great danger.
Y Dios quiere que tú y yo salgamos de ahí si estamos hundidos allí. And he wants us, me and you, to leave that life if we're in that. Dije, un buen soldado de Jesucristo I said that a good soldier of Christ obedece. obeys. Primera de Juan 2, 3 al 6 nos dice, 1 John 2, 3 through 6 says, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. we know that we have come to know him if we keep his commands. El que dice yo le conozco Whoever says I know him y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Whoever says I know him but does not do what he commands is a liar, and the truth is not in that person. Tú dices que le conoce. You say you know him? Dice la palabra que debemos de guardar sus mandamientos. The word of God says that we must keep his Y commands. si no lo guardamos, entonces somos mentirosos. So if we don't keep him, the commands, we're liars. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. But if anyone obeys his word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in him. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Whoever claims to live in him must live as Jesus did. Para ser obediente es necesario conocer la voluntad de nuestro Señor. To be obedient, we must know the will of our God. ¿Cuántos quieren conocer su voluntad? How many want to know his will? Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. The will of God is our Que sanctification. nos apartemos de fornicación. That we be a part of Que nos fornication. apartemos de las cosas que son desagradables delante de Dios. That we be a part of the things that are unpleasing before God. Cada cristiano Every Christian necesita, needs, después de haber conocido al Señor verdaderamente, after truly knowing God, dejar que su mente sea transformada. let their minds be transformed. Si no hay una transformación If there is no transformation en su mente, in your mind, no va a haber cambio en su vida. won't be a change in your life. Porque antes de hacer cualquier cosa, Before doing anything, tenemos que pensarla. we must think about it. Alguien dijo, si no somos locos. If we're not crazy. Y Romanos capítulo 12, verso 2 nos dice, In Romans chapter 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. No te conforme al sistema. No te conforme a este siglo. Don't conform to the system, to this time. Hay muchas personas There's many people que se conforman al sistema, al siglo. that are conformed to the system, to this century. Y no estamos llamados And we're not called a complacer a nadie to please anyone que venga en contra de la palabra de Dios. that goes against the word of God. Usted quizá dice, no, pero es que se va a encontrar con algunas personas. You're going to find some people, Oye, pero tú nada más hablas de tu Dios. but you only speak about your God. Tú nada más hablas del Evangelio. You only speak about the good news. Tú tienes razón que yo hablo del Evangelio nada más. It's true. Porque lo que pasa es que de la abundancia del corazón mío, Because of the abundance of my heart, habla mi boca. my mouth speaks about it. ¿Usted quiere conocer a alguien? You want to know someone? Déjelo que hable. Let them speak. Déjelo que hable. Let them speak. Y usted va a oír And you're going to listen. qué hay en su corazón. What is in their heart? Por ejemplo, For an example, aquí hay mucha gente que sabe mucho de deporte. there's many people that know a lot about sports. Conocen más de deporte que de Dios. Know more about sports than God. Y es un gran peligro.
And that's a great danger. No es que no sepa de esas cosas, It's not that you don't know about these things. pero el problema es que tú hablas más de deporte que de Dios The problem is you speak more about sports than about God o de política. or about politics. Hay personas que hablan muchísimo de política y de todas esas cosas, más que de Dios. There's people that speak more about politics than God. Yo no he dicho que no hable de política ni que no hable de Dios. I haven't said that you speak to not speak about politics or God. Yo estoy diciendo que lo que tú tienes en tu corazón, tú lo sueltas por tu boca. What I'm saying is what you have in your heart, you let it through your mouth. Chequea lo que tú estás hablando, Check out what you're saying. que yo te voy a decir lo que hay en tu corazón. That I'll tell you what's in your heart. Diga amén. Say amen. Dios no ha llamado a nosotros God has called us a que oremos por nuestras autoridades terrenales. to pray for our earthly authorities. Y las personas que están en eminencia o que están gobernando, And the people that are governing, si son buenos o son malos, if they're good or bad, Dios lo puso God put them there, o Dios lo va a poner. or God will put them there. ¿Y cómo es eso? And how is that? ¿Sí? Eso lo vemos desde antes. We see that throughout time. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 2:1. See what 1 Timothy chapter 2 verse 1 says. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people, Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. This is good and pleases God our Savior. ¿Se dan cuenta que esto es bueno y agradable delante de Dios? You see that this is good and pleasing before God? Que oremos por esas personas, That we pray for these people, sean buenos o sean malos. even if they're good or bad. Si son malos tenemos que orar más todavía, If they're bad, we must pray even more. porque dice que debemos de orar aún por nuestros enemigos. Because it says we must pray even for our enemies. ¿Alguien quiere lo mal para usted? Someone wants bad for you, Debemos de desearle lo mejor para ellos. we must wish the best for them. Y resulta que las bendiciones que le echamos a ellos And it results that the blessings we give caen sobre nosotros. fall on us. Amén. Denle un aplauso al Señor. Give an applause to the Lord. Un buen soldado de Jesucristo sabe quién es Él y para qué ha sido llamado. A good soldier of Christ knows who he is and for what he is called. ¿Para qué Dios me ha llamado? For what God has called me. ¿Qué dice Dios que soy yo? What does God say that I am? Eso es lo más importante que usted y yo tenemos que saber. This is the most important thing we must know. ¿Qué dice Dios que yo soy? What does God say that I am? El diablo dice que usted es cualquier otra cosa. The devil says that you're anything else. Yo no sé por qué mucha gente se siente como que son inferiores, superiores I a don't los know why demás. people think that they're inferior or superior to the rest. Alguien dijo en una ocasión, Someone said on an occasion, nadie se siente superior, no one feels superior. sino que lo que se siente es inferior. So what they feel is Y inferior. para él mostrar como que él es más, And so for him to show that he is more, es porque verdaderamente se siente así de esa manera, It's inferior, because- repito. is because he truly feels that way. Inferior. Ahora fíjese lo que dice Dios que nosotros somos. Now look at what God says that we are. Primera de Pedro 2:9 dice lo que somos nosotros. 1 Peter 2 verse 9 says what we are. Diga lo que Apostles we usted are. es. Say Diga what you lo que are. usted es. Say what you are. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praise of him who has called you out of the darkness into his wonderful light. Eso somos nosotros en Cristo Jesús. That's what we are through Jesus Christ. Así que Dios nos llamó ¿de dónde? So God called us from where? De las tinieblas Of a su luz admirable. darkness into his wonderful light. Entonces es importante esto. Therefore, this is important. Pero Dios te ha llamado a ti y a mí But God has called you and me a que anunciemos las virtudes to announce the virtues de aquel que nos llamó de las tinieblas of him who called us from a darkness su luz admirable. into his admirable light. ¿Estamos nosotros anunciando el evangelio a otras personas? Are we announcing the good news to other people? Tú tienes que proponértelo en tu mente y en tu corazón. You must propose this in your heart and in your mind, En mis oraciones, in your prayer, yo le pido al Señor or in my prayers. I ask the Lord que en el día de hoy that today yo pueda hablarle a una persona, por lo menos a uno, that I speak to at least one person del evangelio. of the gospel. No lo vea difícil. Don't look at it as difficult. No lo vea difícil. Don't look at it as difficult. Yo fui esta mañana al súper I went this morning to the y cuando supermarket. estaba en la caja pagando, When I was at the yo cash le hablé register del paying, evangelio a esa persona. I spoke about the gospel to that person. Yo le invité a esa persona I invited that person, y le dije el propósito que Dios tiene para con su vida. and I told them the purpose that God has for their life. Yo creo que tú y yo podemos hacerlo, I think that you and me can do this donde quiera. anywhere. Es decir, que si alguien me pasó por el lado, le hablé del evangelio. So if anyone Si passes by estoy me, I en talk el to them about trabajo, the le hablo gospel. del evangelio. If I'm at work, I talk to them about the Si gospel. voy estoy en la escuela, donde quiera que voy, ahí le hablo del evangelio. If I'm at school or anywhere I go, I talk to them about the gospel. ¿Y tú no tienes otra cosa de qué hablar? And you don't have anything else to talk about? No, no tengo otra cosa que hablar. No, I don't have anything else to talk about. Hello, Hello? ¿están oyendo lo que estoy diciendo? Are you listening to what I'm saying? A eso Dios nos ha llamado. For that, God has called us. Pastor, pero usted sí es fanático. Pastor, but you're a Sí, porque hay fanatic. ciertas personas que tienen varios años en el evangelio Yeah, but many people are many years in the gospel. y con todos esos años que tienen, And with all those years that they have, no se ha ganado uno para Cristo Jesús. they haven't won one for Y Jesus viene un Christ. año y pasa otro año y siguen iguales. And a year comes and a year goes and everything stays the same. Y yo me pregunto, And I ask myself, ¿serán verdaderamente hijos? are they truly children? ¿Serán verdaderamente linaje escogido? Are they truly children? ¿Serán real sacerdocio? Are they truly royal priesthood? ¿Será santo delante de Dios? Are they holy before God? Sin anunciar la virtud de que Dios nos llamó a que anunciemos. Without announcing the virtues that God has called us to announce? Eso se llama pecado. That is called sin. Si usted no hace lo que Dios dice que hagamos, If we don't do what God has told us to do, ¿saben qué se convierte? you know what that En converts pecado. En pecado. That turns into sin. Entonces, por eso yo dije anteriormente que todos los días pecamos. And that's why I said every day we sin. Y si todos los días no hablamos del evangelio, And if every day we don't speak about the gospel, estamos pecando. we are sinning. ¿Se equivocó el pastor? Did the pastor? No, eso es lo que dice la palabra. No, that's what the word says. Eso es lo que la palabra dice. Que That's tú y yo what the word- tenemos que anunciarlo. That's what the word says. That me and Él you must dice, announce id y it. predicate el evangelio a toda criatura. He says, go and announce the gospel to every creature. Ahí en Marcos 16, 15 en adelante, There in Mark 16, going forward, no te está diciendo, mira, si tú quieres, tú vas. it's not saying if you want, you go. Si tú puedes, tú vas. If you can, you go. No, No. directamente a ti y a mí nos dicen, Directly, it says to me and you, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. go through everywhere and preach the gospel to every creature. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Those who believe and are baptized shall be saved. El que no creyere será condenado. Those who do not believe will be condemned.
Él es el que está diciendo. He is the one that's saying it. Él es el que va a hacer a través del Espíritu Santo que crea a la persona. He is the one that's going to make the person believe Oh. in the Holy Spirit. Tú obligas a una planta que crezca. Or you make a plant grow. ¿Quién es que le da el crecimiento? ¿Eres tú Who is o el the, Señor? who is the one that gives them? De la misma manera, la palabra va a crecer en el corazón de esa persona. In the same way, the word is going to grow in that person. Pero tenemos que soltar esta palabra. But we must let go of this word. Amén. Fíjese lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Check out what 2 Timothy verse 2, verse 19 says. Chapter 2, verse 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Nevertheless, God's solid foundation stands firm, sealed with the inscription, "The Lord knows those who are his, and everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness." Pero el fundamento de Dios está firme. But the foundation of God is firm. ¿Cuántos cristianos sin fundamento? How many Christians without foundation? Porque no le da la gana venir al estudio bíblico. Because they don't feel like coming to Bible study. Es el fundamento, That's the foundation. es la palabra de Dios. It's the word of God. Si tú dices que tienes fe y no lees la palabra ni la estudias, If you say you have faith but don't read the word or study it, tú tienes una fe como como mi hija que sale para Texas you have the faith like my daughter that goes to Texas, y su fe que ella va a llegar a su casa. and the faith is that she's going to make it home. Eso se llama la fe del viajero. That's the faith of the traveler. Cuando tú sales para cualquier sitio que va a salir de un lugar a otro, When you go anywhere and you're going to tienes travel fe en que anywhere tú else, vas a llegar. you have faith that you're going to make it. No estoy hablando de esa fe. I'm not talking about that faith. Estoy hablando que la fe viene por el oír. I'm talking about that the faith comes through Y el hearing oír la palabra de Dios. and hearing the word of God. Entonces tenemos que tener fundamento. We must have foundation. Y el fundamento solamente viene a través de la palabra de Dios. And the foundation only comes through the word of God. No hay otro. There's no other. Amén. Amen. ¿Por qué tenemos que tener fundamento? Why must we have foundation? Para no ser niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que emplean con astucia las altimañas del error. To not be wavering children that move through. ¿Usted está oyendo? Are you listening? Eso está ahí en la Biblia. That is there in the Bible. Efesios capítulo 4, verso 13. Ephesians chapter 4, verse 13. Tenemos que tener fundamento. We must have foundation. Un buen soldado no milita en la carne, A good soldier does not militate in his flesh. estamos hablando de un buen soldado en Jesucristo. I'm talking about a good soldier in Jesus Christ. Anda conforme al Espíritu y no conforme a la carne. He is marching through in his spirit, not conforming to his flesh. Segunda de Corintios 3, 10, 3 al 5. 2 Corinthians chapter 10, verse 3 through 5. Y ahora vamos a hacer un ejercicio. And now we're going to do an Usted exercise. se pone de pies. You stand up, please. Y ahí mismo donde está usted, Right there where you are. usted va a hacer esto. You're going to do the following. Aunque andamos en la carne, For through we live in this world, diga, va leyéndolo. Aunque andamos en la carne, haga así, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Siéntese. ¿Puede leerlo? For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine powers to demolish strongholds. We demolish arguments and every presentation that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Un buen soldado marcha por el camino indicado, el camino correcto. A good soldier, he marches through the good path, towards the good path. Jesús dijo, Jesus said, yo soy el camino, Jesus said, I am the la way, verdad the y truth, la vida. the truth and the Nadie way. viene al Padre sino por mí. Jesus said, he is the way, the truth, and the... Así que como buenos soldados de Jesucristo, Therefore, tenemos que seguir la instrucción del superior, therefore, as good soldiers of Christ, we must obey the commands of que the es Cristo superior, Jesús. who is Jesus Christ. Jesús le dijo, Jesus said, 1 Tesalonicenses 5:17, 1 Thessalonians orad sin 5:17, cesar, to pray continually. da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus.